Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de tu podcast favorito, Aprender es Chido, con su host favorito Gustavo Ortiz. Ahorita en este momento ve por una botana, lo que tú quieras, porque en el episodio de hoy tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los primeros ganadores del Premio Nobel en México, poeta, dramaturgo, ensayista, de todo. Espero que les guste. Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, ganador del Premio Nobel de Literatura, todo un ícono en la poesía internacional. Agradezco que haya aceptado la entrevista, ya que mi público es joven y una entrevista con alguien como usted debe ser escuchada, porque usted debe tener mucho que contar y mucho de qué aprender. No, gracias a ti. ¿En qué momento de su vida decide interesarse en la literatura? Mi influencia más importante fue por mi abuelo Ireneo Paz. También durante mi adolescencia empezaba a leer libros de André Breton, quien fue el que inició mi inclinación hacia la literatura. ¿Cuál cree que fue la obra que lo llevó al éxito mundial? Probablemente El laberinto de la soledad. Es un ensayo que aborda el tema de la identidad del mexicano a través de la historia. Es un análisis muy profundo y crítico de la historia mexicana y de los grandes personajes políticos de nuestra historia. Ese fue una de mis obras que más esfuerzo he puesto y que la opinión pública fue positiva. ¿Tiene algún recuerdo de su infancia que haya marcado su vida? Los cantos de mi madre. Ella era andaluz y recuerdo que cuando cantaba tenía un acento español muy marcado. Otro recuerdo fue el choque espiritual que tuve con mi abuela y mi madre. Mi abuelo era totalmente liberal y ateo, mientras que mi madre era tradicionalista y católica. Sí quería a mi madre, pero con mi abuelo llegué a desarrollar mucho afecto porque él también escribía, y fue una gran inspiración para mí. ¿Usted tiene algún recuerdo de su padre? Yo tenía un trato difícil con mi padre, no lo veía tanto debido a que él estaba involucrado con el movimiento zapatista. Tiempo después se fue a Estados Unidos debido a que Zapata había muerto, pero gracias a él entendí el significado de la palabra libertad y qué significa luchar por ella. ¿De qué temas habla usted en la gran mayoría de sus obras? Es una gran mezcla de temas, algunos de ellos son la sociedad liberal, el periodo postrevolucionario, la historia, el hombre mismo, el amor, anécdotas que tuve en mi vida y el surrealismo siendo un movimiento crítico y analista. Antes la crítica era algo de lo que no se hablaba. Para mí fue una puerta abierta para poder empezar a escribir mis obras y así sentirme libre. ¿Qué cree usted que lo hace diferente de otros escritores de su época? Nunca he creído ser mejor que otro escritor porque cada uno tiene una manera distinta de representar las cosas que quieren transmitir. La estructura de una obra literaria puede llegar a ser muy compleja para el público. Tengo que aceptar que mis obras utilizan un lenguaje y una gramática que puede ser complicada de entender, pero sí creo que la constancia es un punto importante en la redacción de mis obras. ¿Sus obras contienen alguna influencia política o religiosa? No creo que los escritores deban tener alguna influencia político-religiosa. Llegué a trabajar para el Estado mexicano, lo cual es algo que me arrepiento. No quiero decir que no tengamos ideas políticas, la política es una actividad natural de los escritores, pero nuestra actitud debe ser crítica. La militancia en un partido político no enriquece al escritor, solo lo empobrece. ¿Qué opina acerca del surrealismo? Me parece que el surrealismo fue el último gran movimiento espiritual de Occidente. Lo importante es la unión de poesía, arte, moral, visión del mundo. Todo eso fue surrealismo. De los libros que escribió, ¿cuál es su favorito? Mi libro favorito es La llama doble. Es un libro que pensé toda mi vida, pero no lo podía escribir hasta que finalmente pude hacerlo y me llevó a escribirlo muy poco tiempo. Es un ensayo maravilloso sobre el amor, el erotismo, desde una perspectiva histórica y filosófica hasta llegar al presente. ¿Qué les diría a las futuras generaciones sobre el buen hábito de fomentar la literatura? La literatura y escribir son cosas que hacemos desde años atrás y es importante no perderlas. La lectura es una base humana, sin ella no existiría lo que hoy llamamos historia. Escribir es sinónimo de libertad.
Y aquí termina la entrevista. Octavio, gracias por todo y nos vemos en la próxima emisión de Aprender es Chido. Pero antes de terminar, quiero cerrar esta emisión con un fragmento del poema Silencio. Así como del fondo de la música brota una nota, que mientras vibra crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende, y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes, y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito, desembocamos al silencio en donde los silencios enmudecen.